Buenas tardes. Desde la comunidad SAICAB esta tarde vamos a presentar al catedrático de la Universidad de Murcia del Departamento de Psicobiología, José María Martínez Selva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a explicar el tema de la psicología de la mentira y relacionarlo con la corrupción. La primera pregunta que le vamos a hacer, don José María, es: ¿el corrupto nace o se hace? Principalmente se hace. Es el resultado pues, de una educación, de una cultura, de una sociedad en la que vive, y como un resultado yo diría que casi inevitable no se pueda prevenir la corrupción, no se pueda combatir, se pueda denunciar, es algo que fundamentalmente se hace. No obstante, siempre hay casos de personas, siempre se ha hablado de personas más predispuestas a delinquir, y sobre todo en el caso de la corrupción, que se llaman los delitos que se llaman de guante blanco, de cuello blanco, ahí sí que es posible que en algunos casos hay personas especialmente, digamos, preparadas para eso, personas que tienen una gran capacidad para engañar, para simular, grandes habilidades verbales, habilidades de comunicación, de ponerse en lugar de los demás. Y estas personas, algunas de ellas, todas no, obviamente, pero algunas de ellas utilizan estas habilidades para engañar, para moderar y para terminar pues, en los casos de fraude a todo el mundo que estamos conociendo. ¿Qué rasgos considera que caracterizan a esta persona, que entre comillas puede estar destinada a la corrupción? Bueno, hay personas que son muy ambiciosas, personas que les llama mucho pues el dinero, el poder, la influencia, y desde luego no es todo el mundo ni mucho menos. Es una minoría de personas que si ven la oportunidad, si se presenta la ocasión, si ven que no hay controles o que los controles pues, son muy laxos o no existen, si ven que hay una garantía de que no se va a saber nunca o de que el castigo pues, es muy demorado, por ejemplo, como ocurre con procedimientos judiciales pues, muy lentos, o ven que la probabilidad del castigo es muy baja porque se sienten protegidos, hay personas que no pueden evitar saltarse la ley y bueno, pues cometer actos delictivos que son de tipos también muy distintos, porque hablamos de corrupción en general, pero no es lo mismo el que está aprovechándose del cargo público para financiar un partido, para digamos, financiar una campaña electoral, que quien ha montado toda una trama o una red de corrupción para sistemáticamente enriquecerse, o casi yo creo que lo más frecuente es alguien que está en una posición de poder y de influencia y entonces en beneficio propio no puede resistir a bueno, pues hacer maniobras para conseguir dinero para él sin más justificación que bueno, pues una intención de delinquir y unos bajos principios morales, ¿no? Entonces corrupción hay de muchos tipos distintos. Y desde luego lo que yo veo es que no es generalizado, lo que sí que es llamativo que algunas personas pues, consigan estar haciéndolo durante mucho tiempo. Y ahí sí que contribuyen pues, algunas cuestiones que son comunes, por ejemplo, al ámbito de la gran empresa, de las grandes instituciones y de la política. Y es que, digamos, por arriba hay menos controles. La gente se fía más, es decir, la posición de poder tiene como una especie de plus de credibilidad. Entonces, la autoridad o el poder, toda la gente se tiene que creer lo que tú digas y confían en uno. Confían en uno porque piensan que ha habido una trayectoria vital, o por una profesión anterior, o por toda la vida en cargos, o en el partido, nunca ha pasado nada, y entonces se confía en esta persona. Y además este tipo de personas son las que mejor conocen el sistema y por lo tanto son las mejor preparadas posiblemente para engañarlo, para darle la vuelta, para esconderlo, y además también se sienten respaldadas. Hay alguien que los ha nombrado o los han votado y por lo tanto pueden escapar más fácilmente. Entonces cuando se juntan una serie de circunstancias como es la ocasión, la falta de controles y la posición de poder, pues es fácil que haya gente pues, que se vea tentado a cometer este tipo de actuaciones. Una vez que entramos como personas en el sistema político, ¿qué incita a esa corrupción? Cuando se entra en el sistema político, cuando ya se es un cargo. Yo creo que hay en primer lugar una especie de, básicamente de ambición, de codicia, es decir, sobre todo de aprovecharse de la situación, porque el político sabe que va a estar una temporada, va a estar unos años, y entonces si se combinan los factores que yo decía antes, pues hay muchas personas que a lo mejor por la facilidad de ganar dinero,
la facilidad, por ejemplo, lo que hemos visto durante años, puede recalificar terrenos, puede conseguir cosas a través de amigos o a través de sobornos. Entonces hay personas que ven eso relativamente fácil, que piensan que no se va a enterar nadie, como yo decía antes, y sobre todo básicamente es esa, digamos, esa especie de codicia o de avaricia. Y eso se ve empujado, facilitado por una serie de circunstancias que se dan en la sociedad. Por ejemplo, hay gente que no ve mal que una persona se aproveche del cargo o que mira para otro lado. Hay personas que pueden pensar y decir, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero el tiempo que voy a estar, pues total, no pasa nada. O puede pensar también con una laxitud moral tremenda, decir, bueno, pues todos lo hacen y yo también. Y realmente todos no lo hacen una minoría pensando que nunca se va a saber. Cuando hay una situación de ganar dinero, pues mucho dinero, relativamente fácil, relativamente rápido, bueno, pues muchos pueden pensar que son tontos si no lo hacen, que la gente se va a reír de ellos si no lo hacen. Por lo tanto, la corrupción no es cosa solo de una persona, sino muchas veces es de un estado de las cosas, de una manera de comportarse, y yo creo que la sociedad tiene mucho que ver, es decir, la moral general de la sociedad. Si es una moral pues, que, digamos, permisiva en ciertas cosas, pues entonces esto va a empujar a estas personas a hacerlo. Y en referencia a eso que dice, que hay ciertas personas que se pueden reír de ellos o que se pueden mofar de ellos si no lo hacen, ¿considera que puede haber algún tipo de ritual, de iniciación, algo? ¿Se puede considerar el ser corrupto como una prueba de fuego en el político? Yo creo que no. Creo que es algo, insisto, relativamente raro, ¿eh? No es, lo que pasa es que los casos que estamos viendo son porque hay controles que han funcionado, posiblemente tarde, pero luego hay controles que han funcionado, de tipo administrativo, de tipo técnico, de tipo policial, de tipo judicial, igual que muchas veces no han funcionado. Pero cuando están funcionando es cuando se está detectando. Yo no creo que haya una concertación generalizada, como decir, bueno, pues aquí uno roba y ya forma parte, ¿no? En plan, como a veces habla, ¿no? De la mafia, ¿no? De la cosa nuestra. Yo creo que no, sí que hay concertaciones, eso es algo que es evidente en todos los casos que se están viendo, ¿no? Que había una persona que gestionaba un intermediario, un conseguidor, ese tipo de relaciones yo creo que a pequeña escala sí que existen y sí que han existido porque es lo que ha permitido pues, todos estos casos que estamos viendo, pero no como algo que sea necesario ni mucho menos. Creo que la mayor parte de la gente que está en política, primero que no tiene la facilidad de acceso, es decir, estamos hablando de personas que pueden llegar a intervenir en concursos, en contratos, con un volumen de negocio muy considerable y que lo que sí que es cierto es que pueden estar años y años haciéndolo. Y no me refiero solo a los casos más llamativos que ha habido. Esto también pasa en las empresas. Cuando se detecta un ejecutivo corrupto que está estafando a su propia empresa, normalmente no lo hizo anteayer. Son cosas que llevan tiempo produciéndose. Pero son muy llamativos por el nivel de responsabilidad que tienen, por la capacidad que tienen para aprovecharse de su puesto. Y una vez que se es corrupto, que ya ha pasado ese tiempo que comenta, que al final se termina descubriendo incluso años después, ¿qué lleva a la persona a no dejar de ser corrupto? El hecho de que, o sea, la verdad es que si comparamos con los mentirosos o los grandes mentirosos, siempre hay, por una parte, los estafadores, es decir, las personas que se dedican a quitarle el dinero a los demás de la manera que pueden. Estos que tienen una especie de profesión que ya es su manera, su modus vivendi, su manera de vivir, tienen su forma de actuar y lo van a hacer. En el mundo de la delincuencia, normalmente, salvo las crisis, digamos, espontáneas de gran agresividad, normalmente los delincuentes están especializados. Es decir, entonces, en este caso, es fácil que haya personas que, bueno, pues que hayan hecho su modo de vivir con el delito y que no cambien. Otras no, y puede ser que sientan una vergüenza pública suficiente que les lleve a arrepentirse o a no volver a hacerlo. Pero desgraciadamente lo que más se ve en política es la persona que ha cometido estos hechos, que lo niega, que se defiende hasta el final, que lo condenen, y entonces es donde sigue con yo diría, su cara dura,
por ahí suelto y que le da igual. Es decir, considera bueno, pues que lo hizo y que otros hubieran hecho lo mismo y lamentablemente pues es un muy mal ejemplo para la sociedad. O sea, no suele haber un arrepentimiento de mucho menos, sino que, digamos, siguen hacia adelante, le caiga lo que les caiga, y van a continuar diciendo que son inocentes o que lo que hicieron no tenía importancia comparado con otras cosas o así. Y eso es triste, esa parte. No, digamos que se encontraban en su zona de confort. Sí, hay una zona de confort moral que yo creo que la sociedad muchas veces la fomenta, ¿no? La persona que dice que tiene un cargo y dice, bueno, pues es que estoy aquí, algo habré hecho, o soy muy listo o me lo he merecido y ahora que estoy aquí pues me aprovecho del cargo. Yo creo que sí, que se crea, que eso contribuye a crear una especie de zona de confort inmoral, por así decirlo, en la que se siente cómodo y no se siente responsable. Lamentablemente, la mayoría cae en eso. Cuando sale por los medios de comunicación que una persona ha sido corrupta, ¿cómo cree que se siente esa persona cuando ve su cara por la tele? Bueno, desde luego no le sienta bien, o sea, es decir, a nadie le sienta bien. Pero yo vuelvo a lo que decía antes, es que muchos de ellos es que les da igual. Yo sé si puedo poner un ejemplo, ahora estamos viendo con el matrimonio de Pujol, salen ahí, además que se ríen de la gente, o sea, es decir, se están riendo de los que les están interrogando, diciendo, ¿vosotros qué os creéis? ¿Quiénes sois? Vosotros no sois nadie, ¿no? Claro. Es decir, este tipo de actitudes, no digo que no, veremos igual, en fin, cómo terminará judicialmente el tema, ¿no? Pero lamentablemente la mayor parte de ellos no son personas que se arrepientan. A veces se arrepienten porque los han engañado a otros, se han llevado más. Y después hay un fenómeno que se está repitiendo en todos los grandes casos de corrupción y es que normalmente los primeros que pillan o que detienen son los que cargan con la mayoría de la culpa. Es decir, eso es una constante, ¿eh? Desde que se destaparon los primeros casos así muy llamativos de hace ya, yo creo que casi 20 años, así que se destapó los asuntos de financiación ilegal de un partido político. Realmente el que va a la cárcel son 2 o 3 los que pasaban por ahí, pero son responsables, pero mucho queda diluido, precisamente por las características que tiene este tipo de delitos, que se cometen a un nivel en el cual escabullirse y se conocen las normas, se conoce lo que está pasando, y entonces es más fácil taparlo o escapar. Entonces, ya hemos relacionado aquí el sentimiento de culpa desde el punto de vista de si ha estado más o menos tiempo en la zona de confort, de la corrupción, si tienen más o menos sentido moral. Yo creo que tienen, en general hay poco. Poco sentimiento de culpa. Hay alguno que se ha arrepentido, pero como pasa también a muchos delincuentes, de lo que se arrepienten es de que lo hayan pillado. O sea, normalmente la expresión del delincuente, incluso ya de los presos entre ellos, que muchas veces no saben qué delito ha cometido el otro, aunque se lo hagan, hay una especie de respeto, ¿no? por el otro, normalmente todos se arrepienten de que lo hayan pillado, no de que lo han cometido. Entonces, en este sentido, el sentimiento de culpa hay poco. Y en la corrupción y digamos, en el gran delito empresarial se junta otro aspecto que algunos de los grandes psicólogos que han estudiado la psicopatía, como Robert Hare, es que posiblemente muchos de ellos tengan rasgos psicopáticos, es decir, esta falta total de escrúpulos, de sentimiento, de seguir adelante, de no hecho nada y de, por así decirlo, echarle mucha cara, se parece mucho al comportamiento psicopático y ahí hay poca culpa. Hay varios estudios, ¿no?, que afirman que la gran parte de la psicopatía se encuentra en la clase política y en la clase de los empresarios. Esa es la opinión del mayor experto mundial, de Robert Hall, que estableció el cuestionario para detectar a los psicólogos, que son muy difíciles de detectar. Entonces, digamos, la impresión de los que han pasado del ejército, ¿no?, y del bandidaje, han pasado al mundo de la empresa y al mundo de la política. Y en parte se puede ver en el mundo de la política, pues muchas veces no ya la gran corrupción, sino muchas veces la manera de llevar arriba es prácticamente quitarse del camino a todos los demás, de la forma que sea, de la manera que sea. Esto de que en la política no hay amigos, y le digo cosas que han dicho los políticos, no hay hermanos, a los hermanos hay que matarlos. Todo este tipo de cosas que se dicen, verdaderamente le queda una impresión ya como psicólogo de que hay algo de esto, ¿no? Hay algo de que para llegar arriba pues tienen que apartar todos los obstáculos.
lo cual puede llevar a corrupción económica, política, administrativa o no. Pero desde luego yo creo que Robert Hare tiene motivos para decir lo que dices. Y en casos como se están dando ahora, que se están viendo tantísimos casos de corrupción, hablábamos antes de cómo se puede sentir una persona cuando se ve la cara en la tele y están diciendo que va a ser juzgado por tal y tal casos. Y cuando esa persona ve los casos de desahucio, la crisis, el paro, ¿qué puede pasar? Yo creo que es una especie de... Y vuelvo a la afinidad con la psicopatía. Yo creo que hay una especie de coraza, ¿no? de coraza que les protege de este tipo de sentimientos. El psicópata, por ejemplo, suele pensar que el otro se aprovecha del otro, pero el otro es tonto y le merece lo que pasa. Y si hubiera sido listo, pues harías lo que hago yo. O sea, que hay en este sentido, yo creo que se cumple en parte ese sentimiento. No creo que sean personas que verdaderamente estén cercanas a sentimientos pues, de compasión por los demás, o de solidaridad, si se quiere, o de ayuda. Creo que ellos han llegado a la posición que han llegado y a partir de que han llegado a esa posición consideran que ya han hecho todo lo que tenían que hacer. No hay retorno. Es muy difícil. Yo no veo muchos casos de arrepentimiento. En el caso de políticos, incluso de empresarios, tenemos financieros aquí en España, cada 5 o 6 años, por dejar aparte de la política, hay escándalos financieros tremendos de personas que han arruinado prácticamente a... Bueno, ahora lo tenemos también con las cajas de ahorros, que hay también casos que han arruinado a todo el mundo, y yo no veo a nadie, a ninguno, solo ha habido uno o dos que han... En la junta de accionistas han puesto allí a llorar y a decir, pero son casos contados, ¿no? Y no suelen ser los que están arriba. Normalmente, alguno de ellos sí, pero la mayoría no tienen, consideran ser ya protegidos, consideran que bueno, están en una posición en la que toman decisiones, hay también una dilución de responsabilidad y eso les protege bastante. En cuanto a todo este tema de contempla el ser descubierto, ¿esta persona puede contemplar el ser descubierto tras encontrarse tantísimo tiempo en esa zona de confort y no haberlo pillado? Yo creo que en parte ese es uno de los grandes problemas, que cuando empiezan yo creo que piensan que no se va a saber. O a veces también en las grandes estafas, muchas veces es un negocio que de repente va mal. Piensan que va a ir bien, mejor la intención suya al principio no era aprovecharse de los demás. Pero en un momento determinado aquello puede ir mal y entonces tienen que recurrir a maniobras y a operaciones que son fraudulentas, que tienen que sacarle dinero a la gente, y entonces llega un momento en que no pueden parar. Y algunas de las grandes estafas han seguido esa línea. Es decir, en un momento determinado parece que todo iba bien y cuando empieza a ir mal no pueden parar todo lo que han empezado. Y es entonces cuando dan el salto a cometer todo tipo de irregularidades. En otros casos no, en otros casos es una estafa que estaba ya preparada desde el primer día. Puede haber algunas otras circunstancias agravantes que la propia sociedad pues estimula el éxito, estimula la ganancia económica, el consumismo, el tener más, y entonces eso en algunas personas pues tiene un efecto letal, ¿no? No digamos ya si se junta pues, el abuso de drogas, la cocaína, es decir, llega un momento en que en ciertos niveles ya es difícil distinguir qué es lo que falta, qué ingrediente falta por poner porque están todos juntos, ¿no? Es decir, tanto las influencias, el dinero, la droga, es decir, se juntan en determinado momento. ¿Cómo se siente el ciudadano de a pie cuando ve reflejado que su voto ha sido corrupto, robado? Sí, está facilitado todo eso. Pues hay reacciones de todo. En parte yo creo que estamos viendo hoy en día una reacción muy sana que es cortar con eso. Es decir, y los movimientos ciudadanos y políticos que ha habido en los últimos años, pues yo creo que en parte se han visto empujados por este sentimiento de que ya está bien, está habiendo personas con muy graves problemas económicos, personas que pierden la casa, que pierden el empleo, están empujadas a la pobreza. Y entonces yo creo que sí se ha levantado un movimiento de protesta que a lo mejor pues en los partidos tradicionales no están todavía a la altura, están un poco desbordados por este sentimiento. Y por otra parte, hay sin embargo personas que han votado, que son pertenecen a estos partidos políticos,
que lo ven eso menor, lo ven porque todo el mundo lo hace, porque comparado con el otro es peor, y esto se puede escuchar en la calle también, por falta de irse muy lejos. Si ahora tú te vas a una región española en la que son antiguos responsables políticos pues están siendo llevados a los tribunales, entonces si hablas con gente del partido te va a decir que eso no es nada comparado con lo que hay en otra región y que a ellos se les está persiguiendo y a los otros no. Entonces, eso tristemente está ocurriendo. No hay unos principios morales. Yo creo que en estos últimos años pues, se ha pervertido bastante. Y en el ciudadano podría darse el caso, pienso que en algunos sectores de la población, de ceguera ideológica. Sí, totalmente. Sí, en muchos militantes de partido no ven lo que está pasando en lo suyo, o lo valoran de manera distinta. Sí. Se puede producir. No siempre, porque al final por así decirlo, el peor enemigo está en casa. Es decir, lo que termina con un partido son los propios militantes, en primer lugar. Pero en muchos partidos no se está produciendo eso, se está produciendo una defensa de sus propios cargos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en los últimos tiempos posiblemente ponga fin a eso. Es decir, si usted quiere respetabilidad y quiere que le votemos, compórtese, si no. Entonces, yo creo que eso cambiará. Vamos, por lo menos es la impresión mía, la esperanza mía es que cambie. Y bueno, para terminar, ¿considera que la clase política y la clase social en general, el votante, aprende? Sí, pero no con la rapidez que sería aconsejable. Yo creo que sí, creo que, bueno, pues está pasando cosas, está habiendo cambios, digamos, de persecución, de los casos de corrupción, está habiendo cambios en la legislación, que todos van más lentos de lo que la gente está reclamando. Pero yo creo que sí, de todas maneras, y esto me gustaría dejarlo claro, siempre va a haber corrupción. Es decir, no se puede evitar, se puede prevenir, con todas las medidas preventivas, se puede poner medios para detectarlo, se pueden hacer leyes y normas que lo hagan más difícil, pero siempre habrá alguien que quiera aprovecharse de la situación de poder. Y entonces lo que tiene que, en mi opinión, lo que tiene que hacer la sociedad es poner controles y avisar. Es decir, se puede hacer, sí, pero se va a detectar y se va a castigar. La sociedad puede hacer muchísimas más cosas, puede poner ejemplos y modelos de buen comportamiento y castigar los modelos de mal comportamiento. A mí lo que no me parece suficiente es todo esto que dicen, bueno, pues todos estos compañeros nuestros de filosofía de la moral y de la ética, dicen hay que educar en valores. Sí, educar en valores. Eso se queda muy cortito. Aquí lo que hay que hacer es una sociedad vigilante, una sociedad civil, de que las organizaciones profesionales, científicas, las universidades, los medios de comunicación, lo que tienen que estar hacer es detectando los casos, publicitándolos y denunciándolos. Y eso es activo, eso no es que ya está hecho y se hace, sino que es día a día. Porque inevitablemente siempre habrá alguien que cuando llegue a una de estas posiciones de poder va a intentar aprovecharse. Entonces lo podemos prevenir, podemos olvidar, pero evitar, no, siempre habrá alguien. Lo que tiene que haber es mecanismos para detectarlo, para sancionarlo en su caso y para castigarlo. Y yo creo que eso es lo que le falta todavía a la sociedad. O sea, no, transparencia, transparencia muy bien. ¿Y qué haces con esto? O sea, son muchas cosas. Tú educa en valores todo lo que te da. Eso no es problema. Nunca ha habido tan buena educación en este país. Ya está pasando esto. Transparencia, toda la que quieras, pero tampoco basta. O sea, lo que hay que hacer es una sociedad civil muy activa que sea capaz de detectar y de denunciar todas estas cosas. Y después, un sistema legal, policial y judicial que dé el castigo a quien lo haya hecho. Entonces, si la gente dice, bueno, hasta que salga al juicio se va a tirar 6 años, eso no es justicia. O sea, eso no es el sistema. El sistema es que el que lo hace lo paga y se ve además. Y que el que no lo hace, oye, pues alguna recompensa tendrá que tener, ¿no? Algo tendrá que hacer. Pero no creo que todas estas cosas, esta moralina que hay que educar en valores. ¿Hay que educar en valores quién? El profesor que aquí en la universidad no viene todos los días a trabajar, cobrando su dedicación exclusiva y un buen sueldo, porque usted, ¿qué educación en moral me va a enseñar a mí? Ninguna.
O sea, vamos a cumplir todos. Y entonces, y esa es la única manera de un sistema de detección, de seguimiento, no una sociedad que esté, por así decirlo, continuamente vigilante a ver quién se sale, pero sí que cuando se detecte se diga. Muy bien, y en lo referente a que estaban diciendo algunos jueces de que estaban impartiendo condenas ejemplificantes, que luego se ha visto que no son tan ejemplificantes, esto puede estar relacionado con lo que estaba diciendo de poner, digamos, filtros, castigar, como se debe castigar a la clase política y a la que no es clase política. Bueno, yo creo que sí, o sea, creo que el sistema judicial tiene que funcionar. La lentitud de la justicia pues es una traba enorme. Claro, la justicia, por la propia naturaleza que tiene, pues tiene que otorgar a los acusados y, bueno, pues unas garantías. Pero lo que estamos viendo es que esto se demora durante las sentencias y todo esto no es bueno, no contribuye a que la corrupción, que no se puede impedir, pero por lo menos se puede controlar o vigilar un poquito. Muy bien. Nada, don José María, muchísimas gracias por su Muchas colaboración gracias. y por su claridad. Y nada, buenas tardes desde la comunidad SAICAP. Le hemos realizado la entrevista a don José María Martínez Selva. Muchas gracias. Gracias.